Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Me confirman que me escuchan y ven pantalla, por favor. Gracias, gracias. Buenas noches nuevamente. Vamos quedando poquitos. Veo que eh, se ha hecho extenso o han sido poquitos los sobrevivientes que han llegado hasta esta etapa. Pero con los que somos va a ser más que suficiente para continuar. Nos quedan esta sesión que vamos a ver principalmente el registro mesozoico de las aves y la siguiente en donde vamos a ver ya lo que es el grupo de las neornites, las aves modernas, las aves del grupo corona, el grupo sobreviviente al límite Cretácico-Paleógeno, y en la última sesión la idea es hacer un compendio de todo lo que es el desarrollo evolutivo de estos diferentes grupos y el conjunto de evidencias, ¿cierto?, que reúne darle un sentido em, anatómico de comportamiento ontogenético, ¿cierto?, que nos permita, ¿cierto?, compendiar más esto que un mero relato de la diversidad de especies, ¿cierto?, y grupos que hemos estado recorriendo. Entonces, bienvenidos a la tercera sesión. Esto es lo que estuvimos revisando en la sesión anterior, ¿cierto? Que fue bastante extensa, bien informativa. Ojalá hayan tenido la posibilidad de revisarla, de que decantara un poquito lo que estuvimos comentando. Pero es básicamente la revisión de todo lo que son los neoterópodos, este grupo de dinosaurios típicamente más carnívoros o caracterizados más por las formas carnívoras, ¿cierto? Bien conocidas, como dentro de todo este grupo los tiranosáuridos, y que entendimos, ¿cierto?, que es dentro de los cuales están anidados un linaje en particular. Acá está mi puntero, que son las aves, los Avialae, que comprenden, ¿cierto?, todos los descendientes del ancestro en común más reciente entre Archaeopteryx y un gorrión. Todo este grupete, ¿cierto? Por lo tanto, lo que nos quedó patente es que cuando hacemos mención de dinosaurios, ¿cierto? Si lo decimos en un sentido filogenético estricto, tenemos que considerar a las aves, y que por lo tanto lo que típicamente hemos denominado dinosaurios terópodos, ¿cierto? Corresponde a una agrupación parafilética que no considera a todos los ancestros de esta línea en común, porque estaría excluyendo a las aves. Y dentro de esto encontramos, ¿cierto?, una serie de diversidades de forma que explotan en diversidad, en variabilidad desde el Jurásico, ¿cierto? La mayoría, la totalidad de las cuales se vuelven extintas al final del Cretácico, ¿cierto?, en el límite Cretácico-Paleógeno hace 66 millones de años. Entendimos también, ¿cierto?, que dentro de este anidamiento teníamos el grupo de las paraaves, en donde el grupo más cercanamente emparentado o el grupo hermana de las aves de aviales eran los deinonychosaurios, en donde teníamos forma como Troodon o el mismo Velociraptor dentro de los dromeosáuridos, ¿cierto?, que son esta agrupación más cercana. Y en un grupo aún mayor o más inclusivo, ¿cierto?, de los celurosaurios, tenemos, ¿cierto?, como una forma basal a los tiranosauroideos, ¿cierto?, que son parte de este anidamiento, ¿cierto?, que comprende también a las aves. Y otras formas más lejanamente emparentadas dentro de los tetanuros, que incluían, por ejemplo, los alosáuridos y los carcarodontosaurios, estos grandes depredadores goncuánicos, y en un grupo más inclusivo aún, ¿cierto? Dentro de los aberróstridos, emparentados con los ceratosaurios, en donde ahí tenemos entonces la, mm, el grupo de los abelisauroideos, ¿cierto? Que incluye ciertas formas como Carnotaurus, típicamente también gonguánicas. Es decir, nuevamente, en esta lógica que estamos tratando de
explicar, de darle sentido biológico. Tenemos agrupaciones que están anidadas una dentro de otras, que guardan una relación de ancestría en común entre ellas, pero no tenemos una escalera de progreso o esta interpretación, ¿cierto?, de adaptabilidad equivocada que nos puede dar esta representación lineal de una especie tras de otra. Estamos tratando de mantener un sentido filogenético estricto que nos permita comprender la diversidad de formas y no una relación de em, antecesor-descendiente que lleve a una equivocada interpretación, ¿cierto?, de más o menos evolucionado. Entonces lo que nos vamos a enfrentar hoy día es entrar a la diversidad de los aviales, de las aves, en su sentido más abierto de la aceptación de la palabra, ¿cierto? No vamos a entrar en detalle en Archaeopteryx, que ya lo hemos revisado con el nivel de profundidad que lo necesitamos, sino que vamos a revisar esta estrellita de acá, que es el linaje, ¿cierto? La línea monofilética que da origen a todas las aves modernas y vamos a partir, perdón, a todas las aves, incluidas las aves modernas, partiendo revisando lo que se diversifica acá en el Cretácico en particular, con un grupo que también se va a volver extinto hacia el final del, del Cretácico, en el límite Cretácico-Paleógeno, y que también va a dar entonces a la sobrevivencia de un único linaje monofilético en este límite, que es el de las aves modernas, las cuales en adelante vamos a denominar como grupo corona las neornites o neornitinos. Entonces, un poquito cierto para dar contexto histórico. Vamos a encontrar que el estudio fósil de las aves, perdón, el estudio de las aves fósiles, tiene que ver principalmente con una escasez de registros durante un periodo bien amplio de tiempo. Romer, en su libro Man and Vertebrates, cuando el capítulo que hace referencia al registro fósil de aves, dice, el registro fósil de aves no es lo más dinámico para estudiar, principalmente porque sus restos son muy fragmentarios y hay muy poca variabilidad entre ellos. Y eso tiene que ver principalmente porque una vez reconoció Archaeopteryx y la serie desde la pluma original, ¿cierto? Que se reconoció el ejemplar de Londres, y lo que vimos en la primera sesión, tenemos muy pocos registros de aves. En el Mesozoico en particular, como son los hallazgos de Hesperornis e Ictiornis en Norteamérica, aves típicamente marinas, pero sin embargo característicamente en su anatomía indistinguibles de un ave moderna, a excepción de la presencia de dientes verdaderos en sus mandíbulas. Por lo tanto, la carencia o la ausencia en gran parte de esta historia de formas transicionales, es decir, todos los hallazgos de aves hacían referencia ya a lo que podían ser aves más cercanamente a una ave moderna, así que fuera un registro poco dinámico de estudiar durante gran parte de este tiempo. También la mayor parte del registro fósil está relacionado con estratos más jóvenes, cenozoicos, y por lo tanto, nuevamente, aves que podíamos asimilar filogenéticamente, sistemáticamente a géneros modernos conocidos. Es decir, gran parte del registro fósil hacía referencia a hallazgos de familias conocidas, em, albatros, por ejemplo, en el registro de aves fósiles, y muy poquita información de las transiciones o de todo este otro registro más exquisito que hemos ido revisando previamente, por ejemplo, en el origen de los aves aviales. Hacia 1981, un grupo de aves cretácicas es reconocida en Argentina, las enantiornites, que son las que vamos a estar revisando más en detalle. Em, a pesar de que se reconocen de un material bastante fragmentario, van a establecer el primer registro de un grupo importante de aves que se van a reconocer ya al día de hoy más de 90 géneros diferentes y una diversidad amplia morfológica, ecológica dentro de este grupo. Em, y después ya hacia el principio de los 90 vamos a tener los estratos del Cretácico temprano,
de China, que por las características, ya hemos visto algunos ejemplos, estas placas preservadas de restos fósiles eh, muy completos en sedimentos muy finos, con incluso preservación de partes blandas, van a dar un explosivo aumento de registros de aves mesozoicas y que van a dar pie, ¿cierto?, a una paleornitología bien desarrollada, sumado además al interés por el estudio de las formas, ¿cierto?, conocidas de el Cenozoico, tanto el Paleógeno como el Neógeno, en donde ya no solamente vamos a encontrar formas asimilables únicamente a las especies modernas, sino que también a formas em, de grupos, familias o géneros extintos u órdenes incluso de aves extintas más recientemente en el contexto cenozoico, pero aún así relacionadas con en la línea de las aves modernas corona, los neornites. Por lo tanto, dentro de la paleontología de vertebrados, la paleontología es una de las corrientes quizás más modernas, más recientes, más contemporáneas, y la mayoría de los autores, ¿cierto?, todavía son autores vivos que podemos encontrar, y eso ha hecho también que haya una discusión muy dinámica en cuanto a la descripción, a la anatomía, al interés por el estudio del grupo fósil de las aves, en contraste a la opinión, ¿cierto?, de los primeros paleontólogos de vertebrados, como les mencionaba, como el caso de Romer en particular. Ya. Me había perdido en el contexto de esta lámina. Bueno, lamentablemente como esto es virtual y no tenemos una etapa práctica, no vamos a poder revisar el esqueleto de las aves, que hay una serie de características, cierto, importantes que tenemos que tener presente para poder revisarlo. Tenemos, cierto, la extensión de una posición digitígrada, cierto, en donde se apoyan los dedos, en donde los huesos del pie están fusionados en un elemento óseo denominado el tarso metatarso, y por lo tanto tenemos esta articulación que mucha gente al observar un ave, ¿cierto?, confunde equivocadamente con como una rodilla revertida. La rodilla de las aves está acá, ¿cierto? Este es el tibio tarso. Por lo tanto, esto vendría a ser el equivalente al tobillo, digamos, si lo queremos asimilar, homologar para que tengamos una ubicación topológica con nuestro propio pie, em, y una posición, ¿cierto?, elevada acá del fémur. Tenemos, ¿cierto?, una pérdida de las vértebras caudales y la formación de una estructura osificada, em, anquilosadas, ¿cierto? Que son esta estructura denominada el pigostilo, la cola de las aves, una cintura pélvica también anquilosada, fusionada de cerca de 15 y 16 vértebras, y también obviamente una cintura escapular absolutamente modificada. Un hueso púbico libre proyectado hacia atrás, la fusión de los dedos y la pérdida de elementos óseos en la mano, en la formación del ala propiamente tal, con todo el esquema de la identidad digital que vamos a discutir en la última sesión, y la presencia, ¿cierto?, de esta, como les decía, cintura escapular conformada por tres huesos que forman esta disposición, un coracoide que se une al esternón, que genera esta quilla típica, ¿cierto? Esta es el clásico hueso que encontramos en la pechuga de pollo. La fúrcula, que ya lo habíamos discutido en detalle por su interés, que es el huesito de la suerte, y una escápula, ¿cierto?, que se proyecta hacia atrás, delgada, pequeña. El coracoide típicamente con esta forma columnar, la presencia de estos procesos intercostales, las apófisis uncinnadas que mantienen, ¿cierto?, una estabilidad de la caja torácica, y la pérdida, ¿cierto?, de los elementos de dientes, una característica mandíbula edentada. En particular, ¿cierto?, como los que le mencionaba, la cintura escapular, para que la veamos en más detalle, a esta es lo que hacemos referencia, ¿cierto? Escápula coracoide
fúrcula o clavícula, como le queramos denominar. Y este elemento óseo característico que es un esternón osificado con una quilla ahí bien formada en donde se insertan los huesos, perdón, los músculos pectorales mayores y menores, que el mayor genera la fuerza del ala hacia abajo y el ligamento del pectoral menor que atraviesa por el foramen trioso formado acá entre escápula, coracoide y húmero, ¿cierto? Y se inserta en la parte superior del húmero para producir la impulsión del ala hacia arriba. Siendo entonces la pechuga del pollo la estructura muscular, ¿cierto? Más ampliamente desarrollada para no solamente la dieta del ser humano, sino que sobre todo para la propulsión del vuelo. Sin embargo, este elemento óseo obviamente tiene una transición importante. En Archaeopteryx vamos a encontrar que escápula y coracoides son dos elementos que están fusionados como en dinosaurios basales. Posteriormente aquí tenemos tres eh, aves que vamos a ver en particular. Un Pygostilia, que es un Sapiornis, es un ave basal que eh, está por fuera de la relación de lo que se denominan, lo vamos a ver en detalle con un mapita así para que no nos perdamos con los nombres, que son los ornitotoraces que unen al orden de las enantiornites y también a las aves modernas que es el que está acá. Em, la principal característica es que vamos a encontrar que dentro de los ornitotoraces, el coracoide, este hueso, ¿cierto?, se vuelve columnar y ya no tiene esta apariencia eh, extendida, media placoide, ¿cierto?, que está presente en pigostílidos no ornitotorácidos. ¿Qué quiere? Ya. Entonces, a esto nos referimos, ¿cierto? Tenemos la variación de los em, la aparición de las aves labialae, Archaeopteryx basalmente. Acá tenemos, como les decía, esta agrupación que podemos llamarle, perdón, los pigostílidos, aunque aquí no está demostrada, pero donde tenemos Sapiornis, que era la cintura escapular que veíamos recién, y Ejolojornis, una forma mucho más basal, pero es importante mencionar, ¿cierto?, que gran variedad, gran diversidad de aves cretácicas que vamos a ver acá pertenecen a la fauna de Chehol o Jehol en China. Y hay un gap y es la segunda fauna más antigua de aves, en donde ya encontramos una gran cantidad de formas diversas y morfológicamente variables, pero hay un gap de cerca de 20 millones de años desde una forma tan basal y tan poco aviana como Archaeopteryx, que decíamos, ¿cierto? Tiene osteológicamente una serie de características reptilianas, una cola larga, los dientes, las garras, ¿cierto? Y lo único que tiene de ave, entre comillas, son la presencia de sus alas emplumadas. Por lo tanto, hay una forma transicional, hay un gap importante en el registro fósil que valdría la pena que eventualmente se pudiesen tener lugar hallazgos en este gap, en esta brecha. Entonces, como les decía, lo que vamos a encontrar fuera de estas formas basales, una agrupación mayor, la denominada ornitotóraces, que como les decía ante la lámina anterior, se caracteriza principalmente por la presencia de el álula, una estructura que vamos a ver en las plumas inmediatamente, tenemos una lámina ahí al respecto, y también la característica de este coracoide columnar. Este huesito, ¿cierto? Coracoide con esta forma columnar característica de todas las ornitotoraces, es lo que va a separar a esta línea monofilética de las formas más basales, ¿cierto? Que incluye Yeholohorni y esto que si se incluye Sapiorni y los Confuciornítidos, eh, forma lo que aquí no está mencionado, pero es la agrupación de los Pygostilia. Y los ornitotoraces van a representar dos grandes órdenes. Por un lado, los enantiornites, que son los que vamos a revisar más en detalle. Y por otro lado, los ornituromorfa, que incluye, cierto, finalmente algunas formas basales, siendo las más relevantes.
Esperornitiformes, ¿cierto? E ictiornitiformes, perdón, Ictiornis y Esperornis, que son estas dos formas que se habían conocido ya durante el siglo XIX allá en Norteamérica y durante mucho tiempo, como veíamos en las primeras láminas, de los pocos registros mesozoicos de aves que existían y que son basales, es decir, comparte un ancestro en común más reciente, ¿cierto? Con la línea que va a denominarse las neornites, que son exclusivamente entonces las aves modernas, el grupo Corona, que va a ser el que va a sobrevivir, ¿cierto? El límite Cretácico-Paleógeno. Vamos a entrar a estudiar, ¿cierto?, el orden de las enantiornites, este grupo de aves mesozoicas muy diverso, muy amplio, muy grande, ¿cierto? Principalmente conocido de formas del Cretácico temprano, asociadas también a la fauna de Yehol, y que como les decía, la principal diferencia de esto, o el nombre enantiornites, o aves reversas, aves inversas, tiene que ver con la articulación del coracoide y la escápula. Aquí no tengo una buena lámina para mostrarlo, por eso decía que a veces es mucho más fácil trabajarlo con material osteológico, pero principalmente lo que tenemos es que la articulación entre el coracoide y la escápula se da en una posición cóncava del coracoide y convexa en la escápula y en las aves modernas, en las neornites, mientras que las enantiornites reciben este nombre de aves reversas porque es el coracoide el que es convexo y la escápula el que es cóncavo. Esa es la principal diferencia y la particularidad anatómica que se reconoció por parte de en 1981 con estos restos fósiles de Argentina que dieron origen a todo este orden de aves. Como les decía, hoy por hoy ya representado por una gran cantidad de cerca de 90 géneros distintos de aves. Y que obviamente que vamos a revisar en detalle algunas características biológicas que las distinguen de las neornites, ¿cierto? Y como les decía, finalmente no tienen descendientes más allá del límite Cretácico-Paleógeno, y que además se caracterizan em, por la presencia inequívoca de dientes verdaderos, es decir, dientes con esmalte y en una cavidad, a diferencia de algunos desarrollos de dientes falsos que vamos a encontrar en las neornites. Característica que vamos a ver es una característica distinguible, única, sinapomórfica de las neornites, ya que incluso en las formas basales, por fuera de estas como Ictiornis y Esperornis, vamos a encontrar también la presencia de dientes verdaderos. Son pocas las características únicas, como hemos visto, las plumas, el vuelo, etcétera, ya son bastante basales, las reconocimos en los dinosaurios terópodos que vimos desde un comienzo, y vamos a ver hacia el final que son muy, muy poquitas las características que distinguen, que son únicas sinapomorfías dentro de las neornites, y que son afines a únicamente este grupo, es decir, la mayoría de las características que asociamos con las aves son rasgos que ocurrieron muy, muy temprano dentro del árbol de los neoterópodos y como podemos ver son también compartidas con las enantiornites, pero que nos van a dar pie, ¿cierto?, a una serie de características biológicas, fisiológicas relevantes que posiblemente puedan ayudar a explicar la desaparición o el reemplazo faunístico que tiene después lugar cuando estos nichos ecológicos quedan vacíos al final de esta extinción y permiten la diversificación de las neornites, aunque como vamos a ver la próxima vez, eh, hay discusión, ¿cierto?, respecto a si el origen de las neornites, la diversificación de los órdenes de neornites, tiene lugar antes o después de este límite. Discusión que no es de perogrullo, sino que va a ser relevante, ¿cierto?, para poder entender estos patrones evolutivos. Vamos a partir, como les decía, por las formas de epigostílidos que están, o formas basales dentro de las aves que están por fuera de los ornitotóraces. Recordemos, ¿cierto?, esta agrupación que reúne tanto a la enantiornites como la línea de los ornituromorfa que va a dar origen a las aves
corona. Y aquí nos encontramos como Sapiornis, la cual, como les decía, tiene una serie de características a forma de mosaico, es decir, combinadas entre formas más antiguas y más modernas. Entre las características más, comillas, modernas, encontramos la presencia de esta estructura, como les decía, de las vértebras caudales fusionadas, típicamente un picostilo, pero como habíamos visto en la imagen anterior, tiene un coracoide que no es columnar, sino que es robusto, grueso, que era lo que veíamos, ¿cierto?, en la reconstrucción anterior. La buena preservación de estos especímenes permite llamar la atención sobre la presencia de gastrolitos, que son estas piedras que se ingieren, ¿cierto?, para contribuir con la molienda, y el reconocimiento, ¿cierto?, en alguna de estas formas basales del contre, la molleja, esta estructura que, ¿cierto?, permite la molienda de los alimentos a medida que se consumen, estructura de la cual no existe evidencia de su presencia dentro de de la enantiornite. Aquí una mejor figura, ¿cierto? Con una reconstrucción en vida, ¿cierto? Porque en color se ve mejor el contraste de la estructura y vemos, por ejemplo, que todavía presenta elementos de dedos no fusionados con largas falanges unguales, con garras, ¿cierto? En la extremidad anterior de lo que ya sería un ala. Como les decía, la fauna de Yehol corresponde a la segunda fauna más temprana de, de aves que encontramos en el registro fósil. Tienen una gran cantidad de elementos importantes fósiles. Tenemos mamíferos, algunos dinosaurios de los cuales ya hablamos, como Caudipteryx, otros dinosaurios no relacionados, ¿cierto?, con el grupo de los terópodos, como Psittacosaurus, y formas basales de aves, ¿cierto?, como Yeholojornis, que vimos era em, la forma de ave más basal cuando no consideramos, ¿cierto?, a Archaeopteryx. Y dentro de esta fauna, dentro de este registro, encontramos, ¿cierto?, una gran cantidad de enantiornites y otras formas basales de aves que vamos a estar revisando ahora. Pero que también dan cuenta, como les decía, de este gap de 20 millones de años que existe entre los registros de Archaeopteryx solhaufen y la fauna de Yehol, pero también es una fauna que está representada en diferentes localidades, principalmente en China, y por lo tanto de una distribución bastante amplia geográficamente. Yeholojonis, como les decía, es mucho más basal, pero nos vamos a encontrar que además de no tener la característica del picostilo, sino que tiene unas vértebras caudales eh, extendidas, ¿cierto? Con una cola, entre comillas, verdadera, vamos a encontrar, ¿cierto?, hacia la base de esta misma, la presencia de estas plumas palmares tipo plumero o más vistosas, extensas, ¿cierto?, hacia la base de la cola, posiblemente asociadas, ¿cierto?, con alguna forma de exhibición. Y quizás, cierto, obviamente, como rasgo sexual secundario de distinción ahí entre machos y hembras, puede ser. Vamos a ver un poquito más de esa discusión en adelante. Aquí tienen la placa y contraplaca, en donde se nota característicamente esta estructura y donde obviamente también tenemos la extensión completa de las vértebras caudales, a diferencia de lo que veíamos con una forma que es menos basal, que era Sapiornis anteriormente. Acá, el detalle de las plumas. Y aquí, cierto, un detalle comparativo de lo que encontramos en Microraptor, que ya lo habíamos discutido previamente, las plumas de Yeholojornis y la comparación, cierto, con Archaeopteryx, mostrando la gran variabilidad de patrones que ya hay en ciertas formas de terópodo y obviamente relacionados con esta interpretación que habíamos hecho en su momento de la aparición temprana de las plumas de display por sobre las plumas de alguna relación
con el vuelo o, dicho de otra forma también, la importancia de las plumas de exhibición en la aparición recurrente y aparentemente también independiente dentro de todos los neoterópodos. Respecto a la dieta de estas aves, la presencia de estructuras interpretadas como gastrolitos dentro de su tracto digestivo, ¿cierto? Por la buena preservación de las mismas, da cuenta, ¿cierto?, de posiblemente quizás una dieta, perdón, no gastrolito, de fitolitos, es decir, estructuras silíceas asociadas con las hojas de algunos grupos de plantas, dan cuenta de quizás una alimentación folívora de hojas posiblemente asociadas a algunas eh, em, magnolias del Cretácico. Acá la muestra, ¿cierto?, de la interpretación de estos fitolitos al microscopio. Otro grupo basal importante dentro de los pigostílidos por fuera de los ornitotoraces, ¿cierto? Es el orden grande de los confusionitiformes, principalmente representado por Confucio sorni, que Confucio sorni en particular es posiblemente el registro de estas aves más abundante en el registro fósil, representado por cientos de o miles de especímenes, lo que ha permitido, ¿cierto?, estudios importantes en la variabilidad de este mismo. En las diferencias dentro de la especie, tenemos todavía la presencia, ¿cierto?, de dedos independientes poco fusionados. Sin embargo, algunas características ya propias de los pigostílidos, como la presencia del pigostilo, y lo más importante, ¿cierto?, es de la gran cantidad de especímenes, la distinción que se ha hecho de aquellos con estas plumas en la cola, ¿cierto?, extendidas, interpretados como macho en base a una serie de evidencias, por lo tanto como una evidencia temprana, ¿cierto?, de dimorfismo sexual dentro de la especie. Otra característica importante que vamos a encontrar, que ya les decía dentro de la ornitotoraces, que no estaba presente en estas formas basales, es el álula. El álula es este conjunto de tres, cinco plumas ahí relevante para el control del vuelo que se ve acá en detalle en este patito. Y eso, junto, como les decía, a otras características van a ser propias entonces que no encontramos dentro de las formas basales que ya revisamos, Hornis con su cola larga y sus plumas de exhibición en la cola, Sapiornis con la presencia de este pigostilo, em, elemento fusionado de las vértebras caudales, pero un coracoide no columnar, y los confusionitiformes como una forma bien representada, muy amplia, con la primera evidencia inequívoca de dimorfismo sexual. Si entramos a esta otra unidad filogenética, perdón, monofilética, en donde nos vamos a encontrar como características principales el coracoide columnar, em, libre de la escápula a lo largo de toda la historia de vida, de toda la ontogenia, la presencia de este álula que era esta estructura que estábamos revisando acá. Y esas tres características van a ser afines comunes tanto a las dos líneas importantes de aves, pero vamos ahora a entrar a estudiar ahí en detalle lo que son las enantiornites. Las enantiornites reúnen muchas características afines con las neornites, con las aves modernas. Principalmente, sin embargo, vamos a encontrar algunas cosas relevantes, como por ejemplo, la quilla del esternón está más desarrollada en caudal, es decir, dicho vulgarmente, en la parte más baja de la quilla, a diferencia de la neornites, que está desarrollado a lo largo de todo el eje del esternón. Típicamente vamos a encontrar este desarrollo más exclusivo de la quilla del esternón en caudal en las enantiornites, aunque en formas del Cretácico tardío más posteriores como Neuquenornis
vamos a encontrar que este sí está desarrollado a lo largo de todo el eje. Y otra característica importante que vamos a encontrar también dentro de las enantiornites es la presencia de dientes y de hecho de una variedad de morfologías dentales relevantes respecto a la dieta. Sin embargo, como les decía, no hay evidencia de la presencia de esta molleja, este contre como estructura y muy poquita evidencia respecto a la dieta de este grupo de aves. También vamos a encontrar un pie típicamente arbóreo, aun cuando tenemos una variabilidad de tamaños importante, desde formas pequeñas que van a la equivalencia de tamaños de un picaflor, hasta formas bastante grandes, asimilables a los jotes, a los catártidos modernos. Y con eh, un dedo uno del pie completamente rotado, formando cierto un hallux y la capacidad de entonces prenderse de las ramas. La presencia o la característica de este esternón, aquí como está mencionado, puede estar posiblemente desarrollado a que estas aves son típicamente, en base a toda la evidencia, muy precociales. Sepan ustedes, ¿cierto?, que las aves en general vienen en dos variabilidades en cuanto al desarrollo de los pollos, las precociales y las altriciales. Las precociales son aquellas que están listas para el vuelo, para la vida, inmediatamente salen del huevo. Una clave mnemotécnica que utilizaba un compañero de zoología era precocial, precocido, o sea, está listo. Y las altriciales son aquellas que requieren en el nido un tiempo de cuidado, ¿cierto? Una muda de plumaje, por lo tanto, una relación ahí con los padres durante un tiempo más extendido en un sentido sensulato de la descripción del término, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que el ser humano es en una cierta forma un poco altricial, ¿cierto? Como para tenerlo ahí la clave también para recordar estos dos términos. Sin embargo, las enantiornites no tienen evidencia de una altricialidad, esa es una diferencia importante con las neornites, y toda la evidencia apunta a una alta precocialidad, a una fuerte osificación temprana de todos los elementos óseos en el desarrollo entogenético de los pollitos. Respecto a las dietas, como les decía, tenemos una variabilidad de formas morfológicas tales importantes y dentro de eso llama la atención la presencia de surcos en los dientes de este espécimen Sulcavis. Sin embargo, no ha asociado a algún registro de dieta, a pesar de lo bien preservado del material del espécimen, algún contenido estomacal. Em, pero estos surcos generalmente están relacionados con algunos tipos de alimentación durófaga. El hecho de que existan variabilidades morfológicas en el patrón del esmalte de este grupo de aves es prueba de que entonces también debe haber alguna variación importante en los nichos de dieta de las mismas. Em, es relevante también mencionar que, por ejemplo, Eoaluavis es un registro, una enantiornita encontrado en España que tiene evidencia de lo que se ha interpretado como restos de invertebrados, ¿cierto?, en el tracto digestivo, pero sin embargo carece de elementos dentales preservados que permitan hacer alguna suerte de conexión entre la morfología dental y el tipo de dieta en ese género en particular. Particular Sulcavis llama la atención, ¿cierto?, por esta característica morfológica, ¿cierto?, en los dientes. También, al igual que Neuquenornis, hablábamos de que en esta forma más tardía tenemos una quilla osificada en toda la línea media del esternón. También tenemos otras características en enantiornites más, más recientes, asociados al Cretácico tardío, como Yaornis, en donde tenemos la pérdida de dentición similar a lo que ocurre con la línea de las neornites, es decir, la pérdida
de la presencia de dientes y eso obviamente nuevamente relacionado con la variabilidad de dieta que podríamos encontrar dentro de este grupo. Como muestra un botón, ¿cierto? Respecto a las diferentes formas de enantiornitis. Formas, como les mostraba recién, eubornis, carentes de dientes, otras formas con presencia de dientes en la premaxila. Y llama la atención, por ejemplo, la variabilidad de patrones del desarrollo óseo que da origen a formas morfológicas similares dentro de las enantiornites comparadas con las neornites. Por ejemplo, Falcatakeli, a pesar de tener esta lógica de extensión tipo eh, los ranfastos, los tucanes, con la presencia de dientes en la parte anterior de la premaxila, tiene esta extensión por un desarrollo mayor del maxilar, siendo que en, en los ranfastos es por extensión de el premaxilar, es decir, una relación inversa, ¿cierto?, del hueso que se desarrolla que da origen a esta morfología, es decir, una similitud morfológica superficial, pero estructuras que no son en su disposición anatómica homólogas entre sí. Otra característica importante, como les decía, tenemos la presencia de las plumas de display, evidencia también aparente eh, de dimorfismo sexual entre diferentes especímenes, embriones preservados dentro del huevo, ¿cierto? Como parte importante de este registro fósil tan extendido dentro del grupo, pero huevos asociados con la cobertura de sedimento, ¿cierto? Que eso vamos a ver tiene que ver con no el empollamiento directo con el adulto, y la consecuencia de que en estos huevos no se rotan, como es conducta propia de las aves modernas, de las neornites, como vamos a ver, y que eso nos da cuenta, ¿cierto?, de la ausencia de ciertas estructuras relevantes dentro del huevo que vamos a ver en un detallito. También, si hacemos eh, cortes histológicos en los huesos largos, vamos a encontrar la presencia del hueso medular como reservorio de calcio, ¿cierto? Asociado a la generación del huevo, una característica afín, ¿cierto?, de las enantiornites con las neornites nuevamente. Eh, no hubo tiempo para poner porque si no íbamos a estar horas viendo el registro fósil de la enantiornites, pero para una muestra un botón de la variabilidad tenemos formas basales como Pengornithidae. La familia Pengornithidae, ¿cierto? Representa más de un género en donde hay dientes numerosos de corona baja, ¿cierto? Y cortos con un pigostilo ancho. Los Boaornithidae que tienen dientes robustos y garras pedales grandes en los pies, ¿cierto? O los Longipterígidae, que tienen rostros elongados con dientes restringidos a la parte más distal del rostro, ¿cierto? Como ya veíamos este género acá, Falcata kelly. La forma en la que están preservados estos restos fósiles también brindan evidencia importante de la biología de estos organismos. Por ejemplo, la preservación de la estructura asociadas a los folículos ováricos de estas aves, que han sido interpretados, ¿cierto?, por su presencia en el lado, en uno de solamente de los lados del eje del animal, característica que es propia también de las aves, de las neornites, de las aves modernas. Saben ustedes que dentro de las aves hay solamente un ovario funcional, no ambos, por lo tanto es el único que se desarrolla, el único que se ve, y eso es afín a lo que se ha encontrado, ¿cierto? O se ha interpretado como folículos ováricos en algunos restos fósiles, pero no solamente dentro de la enantiornitis, sino que en formas tan basales, ¿cierto? Que veíamos como Yeholojornis. Es decir, esto es una característica muy basal por fuera, por dentro de todos los Avialae, y lamentablemente la preservación de Archaeopteryx no ha logrado
que podamos tener una conclusión al respecto, como para decir dentro de todos los Avialae, pero a lo menos Yeholocornis como la segunda forma más basal tiene la presencia de estas estructuras interpretadas como folículos ováricos únicos en un solo lado del eje del cuerpo y también, como les decía, dentro de los enantiornites también se han identificado estas estructuras. Obviamente ha existido perdón, esto es lo que les estaba mencionando, ¿cierto? Lo que nos da cuenta de que si esto está presente en las enantiornites y en Yeholocornis como forma más basal, es posible, ¿cierto?, que toda esta característica de un ovario único funcional sea una característica propia de todas las, compartida por todas las aves, todos los Avialae, y no únicamente los neornites, como vemos, ¿cierto? Porque tenemos acceso a las estructuras blandas. Eso es lo bueno de la preservación exquisita de este registro fósil. Obviamente hay contrapropuestas. Algunos otros autores han interpretado la interpretación de folículos ováricos como restos de dieta de algún tipo de semilla, ¿cierto? Asociado con lo que se ve en otros restos fósiles o cómo se preservan estos como fósiles, que puedan llevar a aquí, como se ve particularmente en esta imagen, en la a que hayan sido equivocadamente las interpretaciones del folículo ovárico. Principalmente Mayer, estos autores consideran que esta interpretación llama la atención de que para la calidad de la preservación de todo el registro fósil de aves chinas se haya encontrado en tan pocos especímenes esta estructura en solo unos pocos, pero sin embargo también como contraargumento no deja de ser relevante que se ha encontrado, ¿cierto? Como les decía, como lateralizado de la misma forma en la cual se entiende en las aves modernas. Por lo tanto, ahí hay una arena de discusión abierta, análisis posteriores de mayor detalle y van a poder ayudar a dilucidar si lo que realmente estamos viendo es un artefacto del registro fósil ocasionado por la presencia de otros elementos posiblemente asociados a la dieta como semillas, que es lo que proponen estos autores, o precisamente corresponde a la preservación de las estructuras blandas de los folículos ováricos de las aves. Como les decía, al igual que en las formas basales de los confusión nítidos, confusión nitiformes, nos encontramos, ¿cierto?, con una gran e importante muestra de plumas em, asociadas al display, posiblemente también asociadas, ¿cierto?, al dimorfismo sexual, a la exhibición y por lo tanto a conductas complejas y también la característica en la que están preservados los huevos cubiertos de sedimento demuestran también que posiblemente los enantiornites son carentes de estas estructuras que ustedes reconocerán cuando se preparan un huevito, que son las chalazas, las que permiten, cierto, que se mantenga la yema fija y que permite que entonces las aves tengan esta conducta de rotación de los huevos, lo cual tiene consecuencias en el desarrollo, ¿cierto?, de los organismos, de los pollitos, y que está asociado a entonces nidos expuestos con contacto directo con el adulto y no nidos cubiertos por sedimento, que es lo que nos encontramos indistinguiblemente hasta este momento en el registro, en la diversidad de formas basales asociado a las plumas y a esta conducta de display, el uso de microscopía electrónica ha permitido reconocer la presencia de las estructuras de los melanosomas atribuidas, ¿cierto?, a al color. Sin embargo, el tipo de melanosoma ha sido principalmente asociado a un color negro iridiscente, muy similar a lo de un mirlo, un tordo, ¿cierto? Eso es lo que se ha interpretado hasta ahora y quizás algunos pocos asociados a colores más eh, cafezosos principalmente, es decir, como bien apagados, pero posiblemente también sea un artefacto de la preservación, de que quizás estos melanosomas son más fáciles de preservar.
pero sin embargo además también hay una interpretación que tiene que ver con la combinación de estos tipos diferentes de melanosoma y el juego con la luz en la estructura de la pluma que pueda dar otros patrones de coloración importantes. Pero sin embargo cabe mencionar que estas estructuras se preservan, pueden ser estudiadas, también hay que hincarles un poquito más el diente para verlas en detalle, porque además cuando vemos eh, el registro fósil en ámbar, principalmente el ámbar proveniente de Birmania o Myanmar, nos encontramos, ¿cierto?, con patrones patrones de colores o patrones de figura, de estructura, ¿cierto? Un poquito más complejo en las plumas que creer que únicamente la presencia de estos colores apagados o iridiscentes son los únicos dentro de todo el orden de las enantiornites. El drama con el estudio de el ámbar de Myanmar, cabe mencionarlo aquí para ver que todo, todo el desarrollo de la ciencia también está en un contexto social, político, global. Tiene que ver con que, no sé si ustedes están enterados, desde el año 2021 en Myanmar hay una guerra civil. Esa guerra civil, en parte como todo señor de la guerra, como todo conflicto armado, en la ausencia de las reglas legítimas de enfrentamiento entre estados, está obviamente alimentada por todo recurso que se pueda explotar se pueda obtener beneficio económico y se pueda transformar, ¿cierto?, en una ventaja desigual ante el enemigo. Y eso ha sido también en parte la explotación de este ámbar. Ámbar que, como pueden ver, ¿cierto?, tiene un registro fósil exquisito, eh, y de cosas de gran tamaño que posiblemente, como ya les decían, estos gaps que tenemos en el registro fósil de las aves sería muy difícil apreciar de otra forma por lo que significa el ámbar en preservación. Estamos viendo que también se conservan cosas muy en detalle, bien estructuradas, como lo que está este pie y ala que se describió en este trabajo en 2019. ¿Qué es lo que nos encontramos además? Es que en acá lo que están viendo es, si nos concentramos en los semicírculos naranjos, corresponden a los papers que están relacionados con registro fósil en ámbar de Myanmar. Y lo que van a ver, ¿cierto?, dentro de estos cuadritos son la proveniencia de los autores en las publicaciones de, de estos fósiles, principalmente chinos y norteamericanos, estadounidenses. Autores locales prácticamente ausentes. Por lo tanto, también un ejemplo claro de lo que se llama la paleontología del paracaidismo, que es esto de caer en ciertos lugares y tomar esos fósiles, eh, y también eh, algo que se da mucho, que todavía está muy en boga, hay una discusión muy grande dentro del campo de la paleontología y en particular de la paleontología de vertebrados, que es este colonialismo científico, ¿cierto? En donde eh, se combate mucho la extracción de los fósiles locales para los lugares en los que quedan. Sabemos que los museos americanos en particular durante todo el siglo XX se alimentaron de expediciones por todo el globo, con el deterioro particular del desarrollo de la historia natural local y que en estos casos incluso pueden tener consecuencias ya que sabemos que el uso comercial o incluso la explotación mediante elementos económicos para alimentar la publicación científica está teniendo como consecuencia, ¿cierto?, una involuntaria alimentación del conflicto en Myanmar. Que lo que pasa es que me faltó poner una animación acá porque lo que estaba acá era el mapa de este país con las zonas de conflicto relacionados con los lugares en donde estos fósiles se explotan, porque obviamente ahí hay una alimentación económica mediante la explotación de este recurso para seguir alimentando, ¿cierto?, el conflicto y la compra de armamento principalmente.
Eh, Eso para ver que no hay nada que esté ajeno. La ciencia, por muy amoral y noble que nos pueda parecer, está cierto dentro de un contexto social que no podemos desconocer y debemos tener en consideración cuando desarrollamos nuestra actividad. Y en ese sentido, eso ha generado una serie de instructivos, de recomendaciones para trabajar con los fósiles de Myanmar que permitan asegurar un cierto eh, origen legítimo de los mismos, y cierto permitir que se puedan estudiar porque son fósiles impresionantes, pero que puedan tener cierto una línea de respeto a lo local y a los derechos humanos principalmente. Estos instructivos están principalmente empoderados, empujados por la Society of Vertebrate Paleontology, pero obviamente su práctica depende de la ética personal de cada investigador, por mucho instructivo o trabajo que pueda haber declaratorio, eh, va a depender, ¿cierto?, del interés personal de cada uno. Y finalmente, como les decía, cuando nos acercamos ya salimos de las enantiornites y entramos hacia dentro de ornituros, a una serie de formas basales que incluyen finalmente la línea de las neornites, nos vamos a encontrar con dos géneros bien conocidos: Ictiornis. Aquí está mejor representado con una representación más moderna que reúne todas las características propias de las neornites, cierto hueso ahí fusionado, ausencias de garras en el ala, pero una característica inequívoca que lo distingue aún eh, de una, de una neornite corona moderna, que es la presencia, cierto, de dientes verdaderos en alvéolos con esmalte y dentina. Misma situación para Hesperornis, el ave del oeste, ¿cierto? Encontrado en el Cretácico de Sudamérica, asociado principalmente a una forma, como pueden ver, de nado submarino propulsado por las patas, típicamente comparado con aves como el guala o los pimpollos, a esos órdenes de aves, pero que estudios morfológicos más recientes indican que un símil más moderno de estas aves sería que estuviera más relacionado con algo tipo cormorán. Pero como pueden ver, eso ecológicamente hablando, pero filogenéticamente hablando, nos vamos a encontrar que tanto Hesperornis y Ictyornis son dos formas basales por fuera de la línea de las neornites, el grupo corona de las aves. Entonces, quiero terminar con esta imagen en donde lo que estamos buscando son principalmente las características de de las aves modernas, que es lo que vamos a discutir en la próxima sesión, que es lo primero que nos vamos a encontrar, ¿cierto? Dentro de los ornituros, como les decía, que incluye estas formas como Ictyornis y Hesperornis, vamos a tener el desarrollo de la altricialidad, la presencia de las chalazas, que son estas estructuras en el huevo que va a permitir la rotación del mismo. Vamos a tener una locomoción exclusivamente basada en la rodilla, completamente eh, eh, desarrollada. Y también una característica importante a diferencia de la enantiornite, vamos a ver que en la histología de sus huesos largos, la ausencia de líneas anuales de crecimiento. En las enantiornites todavía vamos a encontrar esa característica, que son, al igual que las líneas de los troncos de los árboles, em, estructuras en la microestructura del hueso, perdón, características en la microestructura del hueso que dan cuenta del desarrollo anual. La ausencia de estas en las neornites son la evidencia de algo que bien conocemos, ¿cierto? Que el tamaño adulto de las neornites alcanza en un periodo inferior a un año.
Un ave adulta se desarrolla dentro de un año y eso lleva a cosas bien bizarras. Por ejemplo, cuando los exploradores europeos encontraron por primera vez pingüinos y vieron estos pingüinos altos pero con plumón todavía café, pensaron que era una especie diferente al adulto, pero sin embargo era porque eran del mismo tamaño pero aún no habían desarrollado todavía el cambio del plumón. También va a significar que, por ejemplo, las aves desarrollan su tamaño adulto eh, mucho antes que su madurez sexual, cosa que sin embargo en los dinosaurios terópodos y en las enantiornitas sabemos que tenemos todo lo contrario, la madurez sexual vinculada, ¿cierto?, sincrónicamente o anteriormente al desarrollo de la madurez ósea. Y esa es una característica, ¿cierto?, que posiblemente está relacionada o podríamos ver cierta correlación que pudiese explicar la sobrevivencia al evento de la extinción Cretácico-Paleógena, ¿cierto?, de las enantiornites, perdón, de las neornites. Em, También nos vamos a encontrar, como les decía, con un tamaño de huevo y la característica de la rotación de los mismos por la presencia de la chalaza, ¿cierto? Típicamente en este grupo. O sea, tenemos una serie de características que vamos a ver se desarrollaron acá dentro de los ornituros, sobreviven en el grupo de las aves modernas, en el grupo corona. Y que son ausentes, ¿cierto?, en las enantiornites que estuvimos revisando, a pesar de que, como vimos, hay muchas características biológicas, anatómicas propias de la enantiornite que son compartidas y también una gran variedad morfológica de las mismas, sin embargo, no sobreviven la extinción de finales del Mesozoico. Y como les decía, finalmente, las únicas características inequívocamente óseas que vamos a encontrar que son propias de las neornites son bien bizarras. La primera es que obviamente es un grupo monofilético y que va a estar definido por la ausencia de dientes en la maxila, cosa que deja, como les decía, a los Ictiornis y Hesperornis por fuera. La pelvis formada por 15 y 16 vértebras anquilosadas en el cinsacro, que esta estructura de la cintura pélvica, la presencia de un puente osificado supratendinoso en el extremo distal del tibiotarso, vamos a ver en detalle qué es lo que significa eso, y un tarso metatarso con canales distales interóseos. Estas cuatro características son las únicas características óseas que vamos a encontrar afines a todos los neornites y que de todas las cosas que típicamente, lo vimos, ¿cierto? Lo conversábamos al comienzo, entendemos como características de las aves, son las únicas que encontramos inequívocamente en el grupo corona y no son compartidas por todas las formas basales que hemos revisado hasta ahora. Y ahora, terminado el Mesozoico y con esta línea sobreviviente, vamos a partir entonces la próxima semana discutiendo primero dónde se diversifican las neornites, si antes o después del límite Cretácico-Paleógeno, y finalmente la diversificación de los diferentes órdenes de aves modernas con énfasis, obviamente, en el registro fósil. Entonces vamos a estudiar las aves modernas en general y la disposición de estas en sus relaciones filogenéticas entre sí, pero vamos a tener particular énfasis en el registro fósil en órdenes y familias extintas de aves modernas, como por ejemplo, este es el mejor ejemplo de cómo lo vamos a abordar. Este es el cráneo de un pingüino fósil originalmente hallado en Perú, que también se conoce del norte de Chile, pero que tiene la particularidad de que pertenece a un género moderno, que es Spheniscus, que es el género que agrupa al pingüino sudafricano, al pingüino de Galápago, al pingüino de Magallanes y al pingüino de Humboldt, pero que sin embargo tiene un registro fósil que data del Mioceno, como este cráneo. em, y que en el registro fósil se caracteriza porque esta especie, Pheniscus urbinae, es del porte de un pingüino emperador, es decir, del género Ptenodites. Y ustedes saben que el pingüino Humboldt y todas las otras especies que mencioné dentro del género Phenicum son especies, ¿cierto?, más chiquititas de pingüino. Por lo tanto, esa es la variabilidad escondida en el registro fósil que vamos a estar revisando dentro de los grupos modernos
Nuevamente, siempre manteniendo atención en las relaciones filogenéticas entre los diferentes órdenes. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Ahora voy a habilitar por si alguien quiere hacer alguna consulta o pregunta, también ahí a disposición para escucharlos. Hola Roberto, buenas noches. Hola, buenas Con noches. Raimundo. ¿Qué Eh, tal, mu- Ramón? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas Qué gracias bueno. por la clase. Una vez más, muy fascinante y desafiante para los que tratamos de aprender. Eh, Mencionaste en algún momento que había unos antepasados de estos pajaritos, ¿cierto? Que se alimentaban de magnolio, te entendí, o algo así. Eh, Mi pregunta es, en estos estudios que se hacen de las aves prehistóricas, sí creo que se llaman así, no, los paleobotánicos, ¿tienen su aporte a lo que ustedes están estudiando o se trabaja de manera separada, cada uno por su línea? Y si se encuentran, bueno, buena suerte, si no, siguen por su línea. ¿Cómo lo hacen? No, en particular lo que pasa es que, por ejemplo, sitios tan ricos como la biota de Yehol, que tiene esta em, diversidad de registros fósiles de vertebrados, de invertebrados, de plantas, obviamente para poder hacer una reconstrucción ecológica tiene que haber una visión más integrada. Ahora, la mejor evidencia, los mejores trabajos siempre han dado cuenta, ¿cierto? De entre comillas, mirar para el lado y poder alimentarse de qué es lo que te puede decir la estructura. O sea, perdón, lo que esté haciendo el colega en ese sentido. Hay una anécdota, por ejemplo, en un grupo de reptiles marinos había una estructura también asociada de vértebras caudales fusionadas y, y unos colegas en particular mencionaban, se daban cuenta viendo el material con el que estábamos trabajando nosotros, de claro, era una estructura como tipo pigostilo. Y de hecho en un paper la describen así. De hecho, creo que es más divertido que eso, que originalmente la describen y cuando lo envían a publicar, el revisor le dijo así como que era una mala descripción y a los pocos meses después sale un paper donde otros autores describen, ¿cierto?, una estructura tipo pegostilo en reptiles marinos. Pero obviamente, claro, no tendría sentido saber qué tipo de fitolitos estaban buscando o con qué compararlo si no tuvieras una razón, ¿cierto?, de que los magnólidos son plantas que estaban bien representadas, que ocupaban, ¿cierto?, o ya hay registros de magnólidos dentro del Cretácico para que te haga sentido el hallazgo de esos fitolitos. Pero sí, obviamente hoy por hoy es muy difícil no ser hiperespecialista en un grupo, pero el hiperespecialismo es obviamente un enemigo de la buena evidencia científica. Claro. Oye, tengo otra, gracias Roberto. Tengo otra consulta que me surge tal vez del patrimonio nacional. Tú mencionabas el caso de Myanmar, ¿cierto? Y de muchos fósiles de China. Y de acuerdo a lo que tú has investigado acá en Chile, ¿hay tal vez sospecha de algún hallazgo interesante o todavía no se ha llegado a eso? O sea, interesante un montón. No sé a qué te refieres en particular, como asociado Claro, a por estos ejemplo, registros. algún grupo que podría a lo mejor estar representado acá en Chile y no en otro lado, no sé, algún orden en particular o O algo que... sea, si funcione. vamos en particular al caso de las aves, el caso más emblemático, ¿cierto? Son
son pelagornis. Pero sin embargo, de este gráfico que mostraba al comienzo de los pobres registros de aves hasta los años 80 90, ¿cierto? En el registro fósil, una de las pocas evidencias, de hecho, había sido el hallazgo en 1929, está publicado el paper, de un fósil de, si no me equivoco, de un tibio tarso, de Neogeornis, que es un género que solamente se conocía acá en Chile asociado a la formación quiriquina, si no me equivoco, Mm. y era una de las poquitas aves mesozoicas que se conocían. Ese fósil fue reestudiado, vamos a verlo en detalle la próxima vez porque fue reestudiado en los años 90 y con eso se llegó a la conclusión que se trataba de un fósil asociado a un colimbo, al, al orden de los gaviformes, que es un orden que hoy día está completamente restringido en su distribución al Holártico, al hemisferio norte. Entonces, está en el Cretácico un fósil atribuido a ese orden, que tiene que ver con esta discusión que les decía que vamos a ver la próxima vez de cuándo los órdenes cuándo se diversifican las neornites, si antes o después del límite Cretácico-Paleógeno, y parte de esa evidencia puede ser este huesito que se encontró en su momento ahí en la octava región. Poquito conocido, humilde como es. De hecho, no está en un museo nacional, eh, pero ese es, por ejemplo, una línea de la evidencia que se puede presentar en ese sentido. Otro, como te digo, el caso de Pelagornis, también lo vamos a revisar en detalle. Lo que pasa es que la mayor parte del registro en aves en Chile está exclusivamente relacionado a, 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 a neornites, a aves modernas, a aves coronas. Entonces, lo vamos a ver más en detalle la próxima vez. Estos pingüinos fósiles también son bien reconocidos en el registro fósil nacional. Tienen esta interesante interpretación de que están representados desde el sur de Perú al norte de Chile. O sea, además tenemos una extensión geográfica importante de un género con en un eje latitudinal relevante. eh, y ya dentro de la paleontología de vertebrados en general, obviamente ya hablábamos como el tetanuro chilesauro era relevante por estas formas bizarras, que es de tipo mosaico, ¿cierto? Que están ahí en el medio de, de las formas más basales de terópodo. Así que como así fuéramos. De hecho, quizás es interesante que hiciéramos a futuro una sesión de registro fósil chileno. Eso sería, podríamos verlo quizás tiempo a tiempo, región por región, y podríamos hacer como una puesta en valor de eso como, como quizás una futura línea de sesiones. Pero Su- me demoraría un poquito más en prepararlo. Sí. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. De nada. Si tienen alguna otra consulta, dudas, preguntas, cosas que quieran aclarar, revisar o también añadir para que revisemos en el futuro. Si no es así, como siempre, les agradezco la atención y nos volveremos a encontrar. Que tengan muy buena noche, que disfruten. Estamos en contacto. Adiós.